Lunes 6 de septiembre, saludos señoras, señores, bienvenidos como cada día a esta revista de prensa, este repaso que damos cada mañana a la actualidad publicada, a la que aparece en las portadas de los periódicos que se editan en la provincia de Córdoba, Diario Córdoba, ABC, El Día y también, como siempre, vistazo a la prensa digital. Hoy el lunes, coincidencia solo en la fotografía, el resto de temas son temas de cada una de las redacciones. Primer vistazo a los periódicos, el Diario Córdoba dedica su apertura a 4 columnas a la presencialidad en el trabajo. El 87% dice de los negocios optan por el teletrabajo presencial tras el verano. Aquello que recuerden, decíamos todos, vino para quedarse, el teletrabajo parece que no está siendo así y que poco a poco, o más rápido incluso de lo que se previó, las empresas vuelven a contar con sus trabajadores en las oficinas. La foto para el triunfo del Córdoba, ayer en Jerez, el Córdoba golea y empieza líder. Y la imagen pues de Las Cuevas, que fue el gran protagonista del partido de ayer en Jerez. El diario ABC, la foto muy parecida, también de Las Cuevas como protagonista. El Córdoba muestra sus galones con un estreno goleador. Dice victoria contundente ante el Jerez Deportivo, 1-5, que sitúa a los blanquiverdes líderes en la carrera por el ascenso. No se puede empezar mejor esta liga en segunda RF. Y el diario El Día, también la foto es para el triunfo del Córdoba ayer en Jerez, arriba desde el primer día titula, y la apertura para la energía, para la electricidad más concretamente. El 14% de los hogares de Córdoba, dice, padecen pobreza energética. Bueno, luego explicamos un poco esta estadística porque es un poco extraña. La foto de arriba es para Alfonso Cabello, ciclista paralímpico que se viene de Tokio con 2 medallas, con un bronce y un oro. Y luego también destaca el diario El Día en su portada este hecho luctuoso ayer en Lucena. Un niño de 4 años fallece atacado por un perro en un cortijo en el que vivía. Bueno, vamos desgranando esta información. Por cierto, aprovecho la foto de los periódicos para recordarle que al término de este programa, a las 10:30, ofreceremos el partido de ayer que enfrentó al Jerez Deportivo y al Córdoba. Este estreno en la segunda RF. Saben que este año PTV ha llegado a un acuerdo con el Córdoba y con Fúter para ofrecer los partidos en directo, los de casa. El domingo tendremos partido frente al Cádiz, domingo a las 7, si mal no recuerdo. Y hoy tenemos ese partido, una reemisión de lo que ocurrió ayer en Jerez con esta victoria 1-5 frente al Jerez Deportivo. Vamos con los titulares. El diario Córdoba les decía: 87% de los negocios optan por el teletrabajo presencial tras el verano. Bueno, cuando comenzó esto de la pandemia, recuerden cuando el virus llevó a muchos trabajadores a sus casas, las empresas recuperaron una vieja idea que no acababa de cuajar, el trabajo desde el domicilio. Claro, inicialmente pues se fueron adaptando los puestos de trabajo para que fuese posible trabajar desde casa. Fueron apareciendo algunas disfunciones, problemas, sobre todo en los equipos, me refiero al equipo de trabajo. No había la comunicación que habitualmente se da en las oficinas o en las empresas, y eso fue destapando algunos problemas. A medida que se ha ido aliviando las medidas restrictivas, las empresas están regresando, o el trabajo está regresando a las empresas. Dice el diario Córdoba que es el 87% tras las vacaciones las que están recuperando la presencialidad. Es verdad que el modelo al que se mira en el objetivo a medio plazo es el del modelo mixto, un tiempo en casa y un tiempo en el trabajo. Pero no sé hasta qué punto las empresas están preparadas, o se han preparado o han podido hacerlo durante esta época de pandemia para este objetivo de modelo mixto. Es verdad que hay trabajos que son meramente de ordenador, que da igual hacerlo en el trabajo en la oficina que en casa, porque se hace con equipos remoteados y ya está. Pero hay otros trabajos que efectivamente requieren presencia, requieren reuniones de grupo, requieren
otro tipo de condicionantes que no permite el teletrabajo. Y luego también está, bueno, que no todos los trabajadores disponen en su casa de un entorno que sea susceptible de teletrabajar, no todos disponen de un despacho o de una habitación donde puedan hacerlo. Al margen de esto está el tema del control de las horas de trabajo que la empresa pretende ejercer sobre el trabajador, que no siempre se puede hacer desde casa. Las empresas que trabajan por objetivos lo tienen más fácil que las que trabajan por horas, las que cuentan las horas que trabaja cada empleado, y las empresas que le dan un trabajo para hacerlo, bueno, pues el tiempo que tarde será cuestión de cada trabajador. Es decir, que aquello que todos pensamos y todos afirmamos que el teletrabajo se iba a quedar cuando acabara la pandemia, hoy por hoy, pues el retorno de las vacaciones ha significado el retorno prácticamente de todos los trabajadores a sus puestos de trabajo, incluso aquellos que parecía que no tenían por qué hacerlo. Se mantienen en la fase mixta, sobre todo en la función pública, que tienen un día o dos que trabajan en casa para aligerar, para evitar que haya aglomeraciones en entrada, salida, en puestos de trabajo, etcétera, incluso los entornos laborales, pero en la empresa privada, como digo, cada vez son más los trabajadores que regresan a su mesa, a su silla, a su puesto de trabajo. Bueno, luego hablamos, si no da tiempo, de ese asunto también en el que publica el Diario de Córdoba. Lo abundamos un poco más. El Diario ABC, en la portadilla, la página 2, coge un tema inmobiliario. Habla de los alquileres y de cómo evoluciona. Es una encuesta que ha realizado Idealista sobre el alquiler en Córdoba. Titula Centro, Brillante y Noreña son las zonas más caras para alquilar. Las inmobiliarias señalan que Arroyo del Moro, Arruzafilla y Huerta de Santa Isabel son los barrios más demandados en la actualidad. Un piso tipo de 80 metros cuadrados ronda en Córdoba entre los 600 y los 500 euros de alquiler al mes. Y un último titular, el aumento de los arrendamientos se modera en la pandemia y no prevé incrementos en un tiempo. Bueno, tampoco es cierto que las informaciones sustentadas en datos tienen más rigor, pero no nos sorprende que sean estas zonas que titula el diario ABC las que están siendo ahora más demandadas por quienes buscan un piso en alquiler. El centro casco histórico es la zona donde se paga más caro por el piso, son unos 684 euros al mes, sale de media por un piso de 90 metros cuadrados. La segunda zona es la que engloba Brillante, Naranjo y Trasierra, que al ser estas zonas que no son del todo homogéneas, quizá altera un poco el resultado, 675 euros al mes, y la tercera zona es la que les digo, Noreña, Figueroa, que por lo mismo también desvirtúa un poco el resultado, porque incluye Noreña, Figueroa, La Ruzafilla, Huerta de Santa Isabel, con lo cual no es comparable quizá unos alquileres con otros. Ahí sale a 666, el número del anticristo. También habla este periódico de dónde están los precios más baratos y salen el sector sur, que por cierto incluye los barrios del sur, incluyen también a Santa Cruz, al barrio de Santa Cruz, Santa Cruzita. Eso hace que no sea tampoco muy comparable. En cualquier caso, en torno a los 500 euros. Como digo, no son cifras que nos sorprendan, porque bueno, son zonas, sobre todo los que hablamos, la zona Brillante en Noreña, son pisos más nuevos. Son zonas con unas calidades en cuanto al bienestar, piscinas, pistas deportivas, etcétera, que no hay en otro barrio y es donde se está buscando para alquilar. Yo entiendo que, comprendo y todo el mundo entiende las predilecciones de los cordobeses por alquilar. Quizá la obligación de las instituciones sería repartir un poco más este tipo de promociones en todos los barrios. Esto va nunca mejor dicho, va por zonas, ¿no? Actualmente saben que la expansión de Córdoba es hacia Poniente, bien en el nuevo Zoco, la zona entre la ronda de Poniente y la zona del Zoco. Ahora hay muchas promociones que están terminando allí, o bien la zona de la Huerta de Santa Isabel, que es la zona de la ronda de Poniente, ya al norte, por la zona del Hipercor hacia Miralbaida. Digo que toda Córdoba está creciendo hacia allá, con lo que eso implica de descompensación de áreas, ¿no? Recordemos que hay una gran bolsa de suelo en la zona de Levante, que bueno, se habló de aquello hace muchos años y que se quedó ahí, en torno al arroyo de Pedroche, en torno a Fátima. Ahora saben que se está trabajando en el Parque de Levante y se supone que a continuación del Parque de Levante, que llegará hasta la ronda básicamente, ronda de Levante, de ahí en adelante pues hay una gran bolsa de suelo hasta el arroyo Rabanales, donde se previó en su día construir una importante bolsa de viviendas que se quedó ahí.
Es decir, que creo que habría que intentar compensar un poco los equilibrios de la ciudad y en este caso, pues todas las promociones nuevas se van hacia Noreña, Arruzafilla, Patriarca o la zona de la ampliación del Zoco, que como le digo, provocan ese encarecimiento de los precios en el alquiler y desplazan población, lo que obliga a abrir nuevos colegios, a desplazar alumnos, en fin, que creo que habría que intentar compensar un poco más la zona de Córdoba. Esa es la portadilla que le digo del diario ABC, que habitualmente no la vemos. Un repaso rápido, foto para Inés Arrimadas, entrevista para la líder de Ciudadanos. Luego el tema que hablaremos ahora del crío de Lucena, que murió ayer, y los olivareros que miran al cielo para salvar una campaña de verdeo que mermará. Ya pronto empezamos con el verdeo, con la aceituna de mesa, que saben que es la primera que se recoge. Y bueno, pues está lloviendo bastante menos de lo previsto y las circunstancias que atraviesan los pantanos pues hacen que no esté garantizado todo el riego que quizás necesitarían. Se está plantando mucho más olivar del que se pueda regar y eso, lógicamente, si no hay lluvia, pues se va a notar. Bueno, seguiremos luego con la portada de la ABC. Vamos con el titular del día, que es el que nos queda. Titula: el 14% de los hogares de Córdoba padecen pobreza energética. Bueno, lo que ha hecho la compañera María José Guardiola en el diario El Día ha sido ver que familias cordobesas tienen contratado el bono social y de ahí sale que el 14,4%, creo que es 14, algo por ciento de los cordobeses tienen pobreza energética. Pobreza energética es un concepto que aborda a las familias, los hogares que tienen dificultades para pagar la luz o para disfrutar del confort que requeriría una vivienda. Es decir, si en mi casa necesita tener electricidad, tener aire acondicionado y no puedo pagarlo, pues sufro pobreza energética. Incluso hay personas que se cortan un pelo a la hora de encender el horno porque sube mucho el recibo eléctrico, o personas que tienen un termo eléctrico y bueno, pues hace lo posible para evitar rebajar la factura de la luz. Es decir, que quizá hay una confusión entre lo que es la pobreza energética y lo que es el bono social de las compañías eléctricas, porque no todo el mundo, lamentablemente, siquiera puede disponer de esos servicios. Pobreza energética, como le digo, la sufren quien no puede abonar la factura de la luz para estar como debiera estar, porque al final encender una bombilla y poner una cocina de butano, pues afortunadamente creo que todo el mundo puede hacerlo, pero hay quien no puede afrontarlo al nivel que requiere la circunstancia. De hecho, en el artículo habla efectivamente de esos 47 grados y pico que sufrimos a mediados de agosto, que obligan a cualquier vecino a encender un aparato de aire o un ventilador, lo que pueda, para paliarlo, para evitarlo o reducirlo. No todo el mundo puede hacerlo, lamentablemente. Son 44.630 los hogares que en Córdoba tienen contratado ese bono social, que no puede hacerlo todo el mundo. Tiene unos requisitos, lógicamente, para adherirse a este bono social. De ellos, la mitad son vulnerables severos, son consumidores vulnerables severos que no pueden hacer frente a la luz, y el resto, otros 22.000, son vulnerables que con una serie de condiciones pueden acogerse a una rebaja del 25%, que por cierto no lo es de la factura, lo es de la parte del consumo de la factura. Es decir, que no, si la factura se pagan 100, no es que le rebajen 25 euros, le rebajan el 25% de la parte de consumo. El resto hay que abonarlo en su integridad. Y aparte hay un máximo de potencia contratada, creo que son 10 megavatios los que se pueden contratar. Si se excede ya no se puede acoger a este tipo de bono social. Por ahí tengo apuntado, no sé si son 10 o cuál, pero tiene un límite. Y también el bono es la situación de renta, básicamente de la familia. También habla en este artículo de ayudas externas, no solamente de este bono social, sino de algunas ONG, en el caso de Cruz Roja, por ejemplo, que cita esta información, en la que Cruz Roja atiende a familias que tienen problemas serios para abonar el recibo de la luz y se hace cargo de algunos de los recibos, del gas, para que puedan sobrellevar pues estos rigores del verano, ahora en verano, y también lo del invierno, cuando llegue la baja temperatura, se nos obliguen a encender calefacciones y braseros que gastan igual o más, si metemos el concepto de lo que se gasta en verano, pero en invierno el invierno también aprieta, como sabemos, y hace falta hacer frente, enfrentarlo con braseros, con calefactores, cada cual, de nuevo, con lo que pueda. Hay quien puede gastarse más dinero y pues, tiene su calefacción con su caldera, y quien tiene que apañarse con un braserito. Bueno, pues Cruz Roja ha pagado, dice esta información, en lo que va de año, 142 facturas de gas o de electricidad en Córdoba capital,
y en algunos pueblos como Baena, Pozo Blanco o Priego, donde hay bolsas de personas vulnerables, de consumidores con escaso poder adquisitivo, que tienen que recurrir a este tipo de ayudas para hacer frente al recibo de la electricidad. Por medio del debate de la ciudad de la luz, porque claro, la pobreza energética lo es más cuanto más caro sea el recibo de la luz, y por qué estamos sufriendo estos precios que baten récord día tras día. Bueno, saben que son varias las causas, que cuando nosotros pagamos la luz no solo pagamos el consumo, pagamos una serie de conceptos, impuestos, peajes, etcétera, que hacen que el consumo influya bastante menos. De hecho, leí un artículo ayer, creo que fue, que dice que una hora de horno, por ejemplo, cuesta 60 céntimos, que no parece desorbitado. Claro, pasa que una hora de horno no es lo que se utiliza la luz, se utiliza mucho más tiempo en el aire acondicionado, el horno no suele estar una hora, en la cocina eléctrica, vitrocerámica o de inducción gastan también, es decir, que son más cosas. Pero puntualmente uno a uno, que muchas veces acogen a esto nuestros políticos para justificarse, pues no sale tan caro. 60 céntimos por asar un pollo, pues no parece que sea demasiado caro. Pero sí que cuando se suma todo no se das cuenta. Digo que hay cosas que se pueden hacer. Bueno, España tiene un compromiso en su día para evitar la energía eléctrica de fuentes de centrales nucleares, y eso encarece el producto. En países como Alemania Francia, donde la energía casi toda es de central nuclear, el precio es más barato. En Alemania, por ejemplo, las compañías eléctricas funcionan todavía a base de carbón. Tienen que pagar la emisión de gases, pero aún así les sale más barato. En España hay una fórmula mixta de las centrales básicamente hidroeléctricas y de las fuentes de energía renovable, fotovoltaicas, eólicas, etcétera, que no acaba de salir las cuentas. Entonces, como no es suficiente la energía hidroeléctrica, al tirar de las otras energías que son sostenibles a medio plazo, pero hoy por hoy son deficitarias, hacen que el recibo se nos dispare. Supongo yo que habrá que buscar un cambio en el sistema, porque a base de que nos rebajen el IVA de la luz, como les decía antes, pues influyó muy poquito en el coste final que pagamos mes a mes o cada 2 meses del recibo de la luz. Creo que había que buscar otra fórmula y sería lo más fácil, y no tener que acudir a que Cruz Roja abone la factura de las personas que no pueden hacerlo. También Cruz Roja, y acabo con este asunto, habla de un programa para personas mayores, para personas de más de 65 años, que también atienden para poder rebajarle lo mínimo posible la factura de la luz. Bueno, más cosas. Decíamos el tema luctuoso de Lucena. Bueno, ayer hubo en Lucena 2 episodios. Primero la muerte de un deportista, y luego por la tarde nos enteramos del fallecimiento de este menor. Titula el diario Córdoba, por ejemplo, que lo tengo aquí delante: muere un niño de 4 años en Lucena tras ser atacado por el perro de su familia. 4 años dice el diario Córdoba, 5 años dice el diario ABC. Realmente creo que no es tampoco tan importante que fueran 4 o 5 años. La cosa es que el 112 recibió una llamada a las 3 de la madrugada porque un menor que vivía en un cortijo junto a sus padres, ella lucentina, él originario de Colombia, los padres son los guardeses, están cuidando un cortijo cerrado, más que abandonado, en Lucena. Pues estaban durmiendo y a las 3 de la madrugada los padres se despertaron alertados por el ruido del perro y de los gritos del pequeño, y cuando acudieron el niño había sido agredido por un pastor belga, un perro que en principio no pertenece a ese tipo de razas peligrosas, pero evidentemente pues parece que lo es. El cortijo está en la carretera de Los Llanos, salida hacia Rute. Y como les digo, pues cuando los padres trasladaron, creo que por sus propios medios, al menor al centro de salud, pudieron hacer muy poco por el pequeño. Tenía mordeduras en distintas partes del cuerpo, entre ellas en el cuello, y le provocó la muerte. Así que consternación y dolor absoluto, Lucena, como comprenderán, por este episodio, que está por aclarar. El animal, lógicamente, pasó a custodia de la policía para ver qué se hace con él, pero creo que ahora mismo nadie piensa ni en el perro, ni piensa, sino solamente en el dolor de esa familia y la muerte de este pequeño de 4 o 5 años, según cada periódico. El diario Córdoba, por ejemplo, lo he leído ahí, han intentado hablar con el alcalde y dice que en este momento están solamente para atender a las familias, porque imaginen el dolor de esa familia. Repito, es un cortijo que está en la carretera de Rute, en la entrada por Rute de Los Llanos, y el cortijo está cerrado, pertenece a un señor de Benamejí y tiene a esta familia allí cuidando del cortijo, y este perro es un perro de vigilancia que está siempre fuera del inmueble.
Bueno, pues parece que el perro entró en la casa, se acercó hasta los dormitorios, encontró al pequeño, y un pequeño que no supo ni pudo defenderse del ataque de este perro, un pastor belga, malinois, creo que le llaman, la raza. Que, repito, no es una raza especialmente, no es de la considerada especialmente agresiva, pero visto lo visto parece que, bueno, hay animales que están hechos para la vigilancia que difícilmente podré conducirse y tampoco soy yo experto en estas cosas. Decía que fueron 2 episodios tristes ayer Lucena, porque por la mañana, o a mediodía, se celebraba una prueba de estas de mountain bike, de bicicleta de montaña, y cuando llegaron los corredores, pues un grupo que participaba echó en falta a uno de ellos, que se llama Jorge Carrillo, el diario Córdoba lo ha identificado, y que era un ciclista no profesional, pero sí experimentado, que participaba en esta prueba, en la mountain bike. Bueno, pues se puso en marcha el dispositivo de búsqueda y hallaron el cuerpo de este hombre de 42 años, ahora no me encontré la información, lo hallaron pues en el suelo, estaba muy cerca del itinerario, ahí digo, ha encontrado el diario Córdoba, ha identificado que se llama Jorge Carrillo Borrego, hijo de un famoso industrial lucentino, Antonio Carrillo Cuadras, y con 42 años, y habituado a este tipo de pruebas, es decir, que tampoco habrá que hacer la autopsia porque se ha dado por hecho que habrá sido la muerte provocada por el esfuerzo o por alguna patología previa, pero tampoco se descarta que haya habido un accidente, una caída o cualquier otro hecho, que por ahora se está investigando. El episodio ocurrió a mediodía y a las 3 menos cuarto de la tarde es cuando se conoció que habían llamado al 112 para alertar de que había aparecido este hombre muy cerca de la carretera, pues estaba en el suelo, sin conocimiento, luego se supo que había fallecido. Se le localizó en un punto por unos chips que llevaban, pero luego de ellos no se supo nada de él hasta que apareció muerto al cabo de un tiempo. Bueno, más cosas que nos van quedando por ahí. Les decía, el tema de la aceituna que trae el diario ABC, los olivareros miran al cielo para salvar una campaña de verdeo que mermará. Saben que esto de las campañas del aceite, de la aceituna, está la becería, saben que los olivos cada 2 años dan una cosecha mala, bueno, es un tema biológico del animal, pero en este caso se espera que haya una merma de entre un 10 y un 30% la gran cosecha de la aceituna, lo cual significaría un recorte importante en peonadas y en riqueza. La aceituna de mesa, que es la que se recoge, la primera, como le digo, la del verdeo, entre la sequía y que hay mucha aceituna y mucha está en suelo regable y que la situación de los pantanos no es la óptima, pues es probable que haya menor cosecha. Este año que precisamente se han rebajado los aranceles que durante la etapa de Donald Trump limitaron la llegada de la aceituna de mesa a Estados Unidos, por ejemplo. Ya que se había conseguido abrir el mercado, pues probablemente haya un varapalo en cuanto a que no será posible llevar toda la que haya, llevar toda la que se reclama porque no la haya directamente en el campo. Así que la aceituna de mesa que no tiene un buen inicio. En el caso de la vendimia, que estamos todavía en esa fase, como saben, una vendimia más corta, con vino de mayor calidad, que a veces normalmente compensa. Si hay menos vino, menos uva, pero hay mejor vino, pues los precios se compensan. También ocurre con el aceite. Si hay menos aceituna, se produce mejor aceite, pues se lo compensa. La aceituna de mesa, pues como va a otro tipo de consumo, pues quizá se note menos este asunto. Bueno, los últimos minutos para el deporte, lo vemos en todos los periódicos. El Córdoba ayer estrenó su participación en esta 4ª división, en lo que es la Liga RFEF, segunda RFEF, con un triunfo. Un triunfo que, como saben, si vieron o oyeron el partido, costó, empezó marcando el Jerez Deportivo. Saben que además en Jerez, hago un pequeño paréntesis, hay 2 equipos, el histórico, el Jerez Deportivo Fútbol Club, que es el histórico, el que lleva el sello, el escudo histórico del Jerez, que está jugando en 3ª división, y el Jerez Deportivo Fútbol Club, que es un equipo que salió en mitad de una de las crisis que hubo en Jerez, que es el equipo nuevo, que es el que está militando por encima del otro en la segunda RFEF. Bueno, el Córdoba se enfrentó ayer al Jerez Deportivo, que hasta hace poco era el segundo equipo de la ciudad, pero ahora está por encima, como le digo, del histórico. El Jerez Deportivo empezó marcando muy pronto, a los 6 minutos, y luego hubo la reacción del Córdoba y consiguió darle la vuelta al marcador y meter 5 goles. De ellos 3 los consiguió Miguel de las Cuevas, que es el protagonista de la fotografía que hemos estado viendo, tanto la del Córdoba como la del ABC, como la del Día. De las Cuevas, que saben que es el único superviviente de la plantilla de cuando el Córdoba jugó en segunda,
sobrevivió el descenso a Segunda B y también el descenso ahora a la Segunda RFEF, un jugador fuera, alicantino, que ha querido quedarse en Córdoba, que ha bajado mucho su sueldo, de una categoría superior, y está jugando en la Segunda RFEF. Bueno, pues 3 goles de Las Cuevas y bueno, y 2 jugadores más, que ahora no recuerdo el nombre, que marcaron los otros 2. Podrán ver el partido, como les decía, a continuación de este informativo. Podrán ver los 5 goles. En Bello marcó para el Jerez, luego marcó de Las Cuevas, los 3 seguidos, y en el 77 Willy Ledesma y en el 79 Antonio Casas. No quiero hacer spoiler, ya saben el resultado, pero el partido mereció la pena. El Córdoba se estrena con un festival goleador, titula los periódicos. El Córdoba dio una talla importante porque demostró de primera hora a qué viene a esta competición, que es al ascenso directo, sin pasar por ningún tipo de playoff ni por más inventos, y a conseguir lo antes posible salir de este pozo que es la Segunda RFEF. Saben que esto del fútbol, como en todos los deportes, los embudos para subir y para bajar pues son distintos. Se baja muy fácil y se sube muy complicado porque son muchos grupos y son menos los que hay arriba y siempre se produce este embudo. La Segunda RFEF se sale por ascenso directo si se consigue liderar el grupo hasta final de temporada. Se ha empezado bien con una imagen muy positiva, la delantera funciona, parece que hay más verticalidad en las bandas, parece que la defensa se armó, el doble pivote también está funcionando. Bueno, pues el equipo presentó un buen papel a pesar de las dudas de la pretemporada y una lesión que importunó la confección del primer 11, pero parece que todo funciona correctamente y ahora a recibir, como les decía, el próximo domingo al Cádiz B en el Arcángel, que será el estreno de la Liga en Córdoba, que repito, será retransmitido en directo por PTV, creo recordar que a las 7 de la tarde. Esta tarde verán luego el programa especial de deporte, ya le indicarán todos estos detalles. Nosotros vamos a dejar aquí. Este es el primer contacto informativo del día. A las 2 tenemos avance informativo, esta noche a las 8:30 el informativo de PTV Noticias y ahora a continuación el Córdoba, el Jerez Deportivo Córdoba de ayer. Les digo el resultado ya, 1-5, mereció la pena. Hasta mañana, como siempre, y gracias por su atención.